Cuando quieras. Bueno, buenas noches ya, familia, alumnos. Me siento como en casa, compañeros. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización de Pine of Science, a Gabriel, a Arantxa, a Ciencia a la Carta, que me ha metido en este lío, que bueno, me gustan los líos, pues. Entonces, sobre todo a María José, que está en Talavera, que es la exiliada, que fue la que me metió aquí en el tema de la divulgación en Ciencia a la Carta. Bueno, yo voy a hablar del dolor. Ya me han quedado claro que los cuernos duelen porque tienen nervios sensitivos o terminaciones sensitivas de dolor, que era una duda. Entonces, bueno, pues os voy a hablar de dolor y el efecto placebo, los múltiples determinantes que tiene el dolor. Y empezamos con una pregunta: ¿qué es el dolor? Al que más y al que menos le ha dolido algo alguna vez, ¿no? ¿Qué es el dolor? ¿Por aquí? ¿Cómo lo definiríais? Sensación desagradable, muy bien. Esa es la mayoría de la gente, cuando le dices que defina dolor, define como una sensación desagradable. Pero el dolor es mucho más que una sensación desagradable. Voy a coger la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño actual o potencial. Es decir, existe un daño o te avisa de que puede existir. O, en el mejor de los casos, es una experiencia desagradable en la que no existe ningún daño, pero el paciente o la persona lo describe como si existiera ese daño. Entonces, realmente, cuando hablamos de dolor, y sobre todo de dolor crónico, tenemos que tener claro que el dolor tiene varios componentes. Fundamentalmente, el dolor tiene tres componentes. El componente sensorial discriminativo, que es el que todo el mundo conoce, que es cuánto me duele y dónde me duele. Hace referencia a la localización, la intensidad del dolor. El componente afectivo motivacional, que es el componente emocional del dolor, es decir, cuando tengo dolor, me afecta las emociones, estoy de mala leche, y cuando estoy de mala leche me duele más. Es decir, es una relación bidireccional. Y el tercer componente es lo que se conoce como componente cognitivo evaluativo del dolor, es qué pienso yo o qué sé yo de mi dolor, las creencias que tengo sobre ese dolor. Entonces, ¿cómo evalúo yo ese dolor? Si yo, por ejemplo, pienso que tengo una enfermedad grave, seguramente asocio el dolor a una enfermedad grave, la percepción que tengo de dolor estará aumentada. Si pienso que es algo que no tiene importancia, seguramente la percepción del dolor disminuye. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre esos tres componentes y sobre todo en el dolor, cuando hablamos de dolor crónico. Es lo que diferencia el dolor de la nocicepción, que son dos términos parecidos, pero no son iguales. La nocicepción, te pinchan con una aguja, retiras la mano, pero no te da tiempo ni a deprimirte, ni a pensar si tienes algo grave. La nocicepción es más parecida al dolor agudo y prima el componente sensorial discriminativo, es decir, dónde me han pinchado y cuánto me duele. Fijaros si es importante el componente emocional del dolor, que tenemos una neurona que va al sistema límbico. El sistema límbico es donde se localizan las emociones. Y otra neurona que va a la corteza somatosensorial, que es donde yo localizo dónde está mi dolor. ¿Por qué le damos más importancia a la neurona que va a la corteza que a la neurona que va al sistema límbico? Son dos neuronas exactamente iguales. Por lo tanto, el componente emocional del dolor es importante. Hablando del componente emocional del dolor, yo por deformación profesional, el 22 de diciembre, cuando pones el telediario, te das cuenta que hay señoras con artrosis que tú dices, tiene una artrosis de rodilla y están saltando en la puerta de la lotería.
Seguramente el día anterior no les dolía, pero cuando el día anterior, tenían dolor, estaban allí en la clínica o en el centro de salud con su dolor, pero ese día no tienen dolor. El componente emocional es muy importante y, como decía antes, es bidireccional. Las emociones afectan a la percepción del dolor y la percepción del dolor afecta a las emociones. Incluso el dolor emocional lo verbalizamos como dolor físico, ¿no? O sea, cuando te han hecho algo, tú dices, me han roto el corazón, ¿no? Me han destrozado el alma, lo verbalizas con un dolor físico, ¿no? Y si eres un chico, el dolor más inimaginable es, me han dado una patada en los huevos, como dice ahí, ¿no? Entonces, verbalizamos el dolor emocional lo verbalizamos como dolor físico. Hay un estudio muy interesante en Science que habla de sintiendo el dolor por pérdida social. Es un estudio muy interesante porque lo que hacen es un juego de rol. Cuando la gente se mete en un juego de rol, pues es como la vida misma, vamos, que están tan metidos que se lo creen. Entonces, lo que hacen es expulsarlos de ese juego de rol como apestados de la sociedad. Y les hacen una resonancia magnética funcional. Es una resonancia magnética especial. La resonancia magnética funcional lo que se ve es la activación de las áreas cerebrales. Entonces, cogen a estos que expulsan del juego de rol, que les provocan un dolor emocional, y les hacen una resonancia magnética funcional. Y les hacen también una resonancia magnética funcional a un grupo de personas con dolor crónico. Y observan que se activan las mismas áreas cerebrales en el dolor por exclusión social, en el dolor emocional, que en el dolor crónico. Y aquí vemos la importancia del componente emocional del dolor. Si creo el componente cognitivo-evaluativo, ¿no? Esto de que tú dices, ¿qué me pasará, no? Si piensas que tengo algo grave, o bueno, todos tenemos un vecino sin filtro, ¿no? Que vas en el ascensor y dices, me duele esto, y dices, joder, pues a uno que le dolía eso lo enterramos la semana pasada, ¿no? Y tú dices, joder, cómo me duele, ¿no? Entonces, o alguien que va a visitar al hospital, ¿no? Esto lo he vivido en primera persona. Y, bueno, te dice, pues como sea esto, pues como sea lo otro, ¿no? Y tú, bueno, se va de la visita y dices, joder, menos mal que este tío se ha ido, ¿no? Porque si no acabo pidiendo un analgésico aquí, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un par de chistes de si es grave o no, ¿no? Es preocupante, ¿no? Es preocupante tener el cerebro vacío, ¿no? Bueno, pues los clínicos evaluamos muchas veces el componente cognitivo-evaluativo del dolor con una escala. Para saber lo que el paciente piensa de su dolor hay distintas escalas. Una de las más utilizadas es la escala de catastrofización del dolor. Es decir, por ejemplo, una de las preguntas que hay es, pienso que tengo una enfermedad grave y tienes 4 niveles, nada en absoluto hasta todo el tiempo. Entonces, imagínate que te contesta todo el tiempo. Por ejemplo, otra pregunta es, estoy todo el día pensando en mi dolor. Y te dice, todo el tiempo. Cuando voy a hacer algo pienso si me dolerá. Y te dice, todo el tiempo. O sea, ya puedes hacer milagros que mientras que no corrijamos esas creencias, el paciente no va a disminuir la percepción del dolor o la va a disminuir mucho menos. Porque es un componente importante en el dolor, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico. Tipos de dolor. Estoy hablando en todo momento del dolor agudo. Hay muchas clasificaciones. Dolor agudo, dolor crónico. Una de las más utilizadas es dolor agudo y dolor crónico, aunque particularmente a mí no es la que más me gusta. El dolor agudo, tenemos que entender que el dolor es algo que nos protege, es algo fisiológico. Porque si no percibiéramos dolor, tendríamos un problema, nos produciríamos muchas lesiones. El dolor agudo en sí es fisiológico. Nos protege. Por ejemplo, recientemente salía en la prensa el caso de una extraña mujer de 71 años que era más feliz que una perdiz. Entonces, esto está sacado textualmente de la entrevista y dice, solo percibía que me estaba quemando cuando olía a carne chamuscada,
Cuando di a luz fue extraño, pero no sentí dolor, fue algo realmente agradable. En la entrevista dice que era muy feliz y tal. Aquí tenemos el Hospital Nacional de Parapléjicos, por ejemplo, que nos vamos a encontrar que los pacientes no tienen sensibilidad, y eso es un problema, porque si se acercan a una fuente de calor se pueden quemar y no se enteran hasta que tiene una lesión importante. Bueno, el caso curioso de esta mujer es que por una alteración genética producía más el triple de endocannabinoides, o sea, nuestro cerebro produce endocannabinoides, se llaman endo porque los producimos nosotros, producía el triple de cannabinoides que se produce en una persona normal. Entonces, lo que ocurría es que no sentía dolor, es más, y sobre todo el dolor de quemazón, los cannabinoides actúan más sobre ese tipo de dolor. Y, por ejemplo, pues en la entrevista comenta que se estaba comiendo un chile picante como el que se come un chupachus. O sea, no sé si os habéis comido un picante, la sensación de quemor, de quemazón, abre los mismos receptores que el calor. Entonces, pues esta señora estaba con su picante allí como si estuviera tomándose un chupachus. Bueno, el dolor agudo es fisiológico y nos protege. Es necesario para que no tengamos lesiones importantes. El dolor crónico ya es otra cosa. El dolor crónico es patológico y a veces se convierte en una enfermedad en sí mismo, porque es aquel que persiste más allá del tiempo normal de curación. O sea, no es normal que una mujer tenga dolor vulvar un año después de haber tenido un parto. Eso no es normal. Entonces, ya se convierte, digamos, los tejidos han cicatrizado, pero el dolor persiste. Ya no es fisiológico porque no nos protege, no nos está diciendo que hay una lesión ahí, ¿vale? Entonces, a veces se convierte en una enfermedad en sí mismo y muchas veces lo que se produce en el caso del dolor crónico es cambios neuroplásticos, ¿vale? Claro, dicho así, cambios neuroplásticos. ¿Qué es cambios neuroplásticos? Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Cuando un circuito neuronal está funcionando durante mucho tiempo, lo que ocurre es que cada vez funciona mejor. Digamos que las conexiones neuronales, las sinapsis que se llaman, cada vez van a funcionar mejor. Y es más, incluso se establecen nuevas conexiones con otras neuronas. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico. Cuando tú aprendes a conducir, si pisas el embrague, no puedes mirar por el retrovisor y meter la velocidad a la vez. Cuando tú repites, al final haces todo de forma coordinada y cada vez lo vas haciendo mejor. Esto es neuroplasticidad. Esto es porque, digamos que las redes neuronales cada vez funcionan mejor. En el caso de aprender a conducir sería una neuroplasticidad positiva. En el caso del dolor crónico, si se perpetúa en el tiempo, es una neuroplasticidad negativa o patológica. Por ejemplo, habréis oído alguna vez que hay gente que dice que cuando le tocas siente como que le quemas. O sea, el roce de la camisa me quema, ¿no? Es una expresión bastante típica. O el propio tacto le quema. Si yo pongo un ejemplo, si el tacto es la carretera que va de Toledo a Madrid y yo la cojo y siempre llego a Madrid, ¿no? Pero de momento un día me tocan, cojo la carretera que va de Toledo a Madrid y aparezco en Cuenca. O sea, estoy cogiendo la misma carretera y aparezco en otro sitio. ¿Qué ha podido pasar? Alguien ha hecho un desvío, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en un cambio neuroplástico. Se establecen nuevas sinapsis o nuevas conexiones. Y aquí lo veis en el ejemplo. Mirad, por ejemplo, una pluma, ¿no? Que te rocen con una pluma, va por unas fibras y llega a la médula espinal a un sitio concreto. En cambio, el dolor al calor llega a otro sitio diferente. Lo que ocurre es que hay, incluso en pacientes con dolor crónico, cambios neuroanatómicos en la médula espinal porque se establecen conexiones donde no toca. O sea, digamos que la fibra del tacto conecta con la fibra del dolor. Y esto se llama alodinia, es decir, es una sensación dolorosa ante un estímulo que en condiciones normales no resulta doloroso.
Bueno, para que veáis la complejidad del sistema nervioso y del dolor, pues aquí vemos que va por el sistema nervioso periférico, luego llega a la médula espinal y luego veis que hace múltiples conexiones. Estas múltiples conexiones lo que nos indica es la complejidad del dolor, porque si el dolor solo fuera esa sensación desagradable, pues tendría las conexiones a la corteza sensorial y punto. No tendría todas esas conexiones que veis por ahí al sistema límbico, a otras zonas de la corteza, etcétera, ¿vale? Es un esquema que veamos. Vale, el dolor, ¿cómo se puede modular? Hay muchas formas de modular el dolor y hay varias teorías y varios sobre modulación del dolor. Por ejemplo, vamos a ver una primera teoría de modulación del dolor. Cuando vosotros os levantáis a medianoche y alguien ha dejado el taburete en medio del pasillo y te das con la espina de la tibia en el taburete, ¿cuál es la primera reacción que hacemos? Frotarnos, ¿verdad? Y nos frotamos en la tibia. Esto, ¿y por qué no nos frotamos en la cabeza? ¿No? Vale, esto es por una de las primeras teorías, ¿vale?, de inhibición del dolor o de modulación del dolor. Es lo que se llama la teoría de la compuerta, que fue descrita por Melzack y Wall en el año 1965. Esta teoría lo que dice es que si al mismo segmento medular, al mismo tiempo que está llegando dolor, tú le mandas sensaciones conducidas por las fibras que conducen el tacto, se inhibe parcialmente la transmisión de dolor hacia centros superiores. Aquí vemos un esquema de lo que ocurre. Este es el dolor que va hacia arriba, pero si tocamos, nos encontramos aquí una interneurona que lo que va a hacer es inhibir la transmisión del dolor hacia centros superiores. Esa es una de las teorías de inhibición del dolor, ¿vale? Y yo como fisioterapeuta, pues cuando hacemos terapias manuales, masaje, todo esto lo utilizamos. Otro sistema de modulación del dolor es el sistema descendente del dolor. Bueno, vamos a simplificarlo, el sistema opioide endógeno. Nosotros producimos opioides, concretamente endorfinas, ¿vale? No nos da como para atracar farmacias, pero producimos nuestros propios opioides. ¿En qué situaciones se produce? La naturaleza ante todo es sabia, ¿no? Ante una situación de agresión, el organismo actúa aumentando la producción de opioides. Los opioides, pues un opioide, por ejemplo, muy conocido es la morfina, que es un opioide exógeno, que es externo. Nosotros producimos opioides similares y estos opioides se producen en situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis visto la película 127 horas, que está atrapado con un brazo, ¿vale? En esas situaciones, fijaros cómo aumentan los opioides, que es capaz, ¿vale?, de aguantar primero todas esas horas y luego es capaz de amputarse un brazo. Esto está basado en un hecho real, de amputarse un brazo para escapar de la situación, ¿no? ¿Por qué es capaz de amputarse el brazo? Entre otras cosas, su sistema opioide se pone a funcionar a full, a tope, ¿vale? Y eso hace que tolere mejor el dolor. A veces hemos visto situaciones como atentados terroristas, accidentes de tráfico, en los que ves a personas que caminan como si fueran drogados y sin apariencias de muestras de dolor cuando tienen lesiones graves, ¿no? O te puedes ver a un corredor subiendo el Tour de Francia con 3 fracturas, subiendo 3 puertos, y se dan cuenta de que se ha roto todo lo que se ha roto cuando le hacen una radiografía. Imaginaros en esas situaciones los niveles de opioides endógenos, cómo pueden aumentar. Otra situación en la que aumenta es en la fase de dilatación del parto, etcétera. Nos vamos a encontrar que aumenta nuestra producción endógena de opioides. Aquí tenéis una imagen de cómo funciona el sistema opioide endógeno. Tenemos el dolor, que sube hacia arriba, y tenemos cómo de unas estructuras que hay en el tronco encefálico parten unas neuronas
que bajan hacia abajo, por eso se llama sistema descendente, y acaba inhibiendo la transmisión del dolor en el asta posterior de la médula. Se llama sistema de endorfinas encefalinas. Por ejemplo, este sistema se activa también con el ejercicio físico. Cuanto más nos machaquemos, más sensación de bienestar tienes al salir del gimnasio. Y imaginaros las personas que tienen un hábito de ir al gimnasio 4 días a la semana y machacarse allí. Suben mucho los opioides. Si una semana no van al gimnasio, ¿qué es lo que pasa? Se suelen encontrar de mal humor, es decir, tienen mono, ¿no? Realmente los opioides producen adicción. En el caso del mono, de las endorfinas que te aumentan con el gimnasio, como digo, no te da como para ir por ahí atracando gente, pero esa sensación es un mono de disminuir la producción endógena de opioides. Vale, estas son 2 teorías, pero el dolor es mucho más. O sea, estamos hablando de modular el dolor a nivel de la médula espinal y tal, y hemos visto que hay muchas cosas que influyen en el dolor. Posteriormente, los mismos autores del gate control siguieron estudiando y sacaron la teoría de la neuromatriz. ¿Qué es esto de la teoría de la neuromatriz? La teoría de la neuromatriz lo que viene a decir es que cada uno de nosotros tenemos una red neuronal que depende de los factores genéticos y también depende de cómo la vayamos forjando con nuestras experiencias anteriores, factores culturales, las influencias externas, las experiencias de dolor que hayamos tenido. Digamos, las redes neuronales se van modulando con el aprendizaje, entre comillas, de la vida. Hay una parte que es genética y una parte que se modifica con nuestra relación con el medio ambiente. Claro, uno se puede imaginar que la neuromatriz de un tío que anda descalzo por la selva, entre pinchos por ahí, a mí yo lo veo y me duele, ¿no? Claro, hay factores culturales que desde niño, ¿vale?, ha ido modulando, ¿no? Y no asocia eso a algo desagradable, mientras que cuando tú lo ves en televisión, pues dices, qué desagradable, ¿no? Entre esas cosas, pues hay, como decía, experiencias pasadas, los conocimientos, la cultura, la personalidad, el estrés con el que reaccionamos ante una lesión, ¿vale? En cuanto al estrés, es importante el estrés para todo en general, pero para el dolor, si cabe, un poco más. Por ejemplo, la respuesta al estrés produce un aumento de una hormona que se llama cortisol. El cortisol, cuando aumenta, lo que hace es retrasar el proceso normal de cicatrización o de curación. Incluso, ese cortisol es capaz de provocar lesiones por sí solo. Entonces, claro, todo el mundo no va a tener la misma respuesta al estrés, con lo cual pues va a influir más o menos en la curación. Las creencias, las expectativas ante un tratamiento, por ahí hablaban de Rafa Nadal, ¿no? Si tú, por ejemplo, te dicen, te va a tratar el médico o el fisioterapeuta de Rafa Nadal, yo soy un dominguero que juega al pádel, ¿no? Y voy y digo, me va a tratar el fisioterapeuta de Rafa Nadal, y dices, joder, top, ya llevo un porcentaje de curación ya a la espalda. O me va a operar el que operó al rey, ¿no? Con sus muletas con pito, ¿no? Y tú dices, joder, si no me curo con este, ya no me curo con nada. Crea unas expectativas, ¿verdad? Esto es como si vas a comer a un restaurante con 7 estrellas Michelin. Dices, aquí se come bien por narices, ¿no? Entonces ya vas predispuesto. La atención que prestas al dolor, la ansiedad, el miedo, todo eso lo tenemos ahí en distintas áreas cerebrales y va a influir y va a modular nuestro dolor. Claro, y he hablado de la cultura. Bueno, ¿cómo influye la cultura en la percepción del dolor? En el caso de la cultura española, ¿cómo somos los españoles? Bueno, pues si miramos las dimensiones culturales de Hofstede, bueno, es un antropólogo que estudia a nivel mundial las dimensiones culturales, 5 dimensiones culturales o 6. Distancia al poder, individualismo, masculinidad, intolerancia a la incertidumbre, orientación a largo plazo o la indulgencia. Esto se estudia en todos los países y tiene datos de todos los países. A mí me interesa, en este momento, España.
¿Os llama la atención qué es lo que culturalmente afecta a los españoles? La intolerancia. Somos campeones en intolerancia a la incertidumbre. Si haces una encuesta a los jóvenes españoles, todos quieren ser funcionarios. Si lo haces en Estados Unidos, solo un 20% quieren ser funcionarios. Entonces, intolerancia a la incertidumbre es lo que caracteriza a la cultura española. Claro, si tenemos intolerancia a la incertidumbre y pasar 10 meses sin un diagnóstico, ¿qué va a pasar con la percepción del dolor? Va a estar aumentada. Somos una sociedad con intolerancia a la incertidumbre y esto, desgraciadamente, las listas de espera lo único que hacen es agravar el coste sanitario, agravar el consumo de fármacos, porque precisamente en España el hecho de no tener un diagnóstico nos va a dar más miedo a la incertidumbre que si fuera en otro país. Vamos a hablar de la atención al dolor. Para la atención al dolor os voy a poner un vídeo de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos. A ver, se basa en que tú no puedes prestar atención a varias cosas a la vez. Si estás todo el día pensando en tu dolor, obviamente la percepción va a estar aumentada. Vamos a intentar distraer al sistema nervioso, distraer la atención, para que eso disminuya la percepción del dolor. Y es lo que han hecho estos investigadores estadounidenses. Os pongo el vídeo. La agonía de un cuerpo quemado. Del 1 al 10, 10. Y el cuidado de las heridas puede ser aún peor. Se les administran medicinas que tumbarían a un caballo, pero no responden a ellas por su alta ansiedad. Después de 3 semanas en el hospital, las quemaduras habían sanado, pero el dolor persistía. Las cicatrices le contraían la piel, impidiéndole el movimiento. Había que estirársela. Una experiencia terriblemente dolorosa. Tenían que tirarme de los brazos en varias direcciones. Eso me provocaba mucho dolor. Hoy Leo vuelve a terapia. Afortunadamente está a punto de librarse de esa agonía. Leo, ya sabes cómo funciona, ¿no? Sí. Investigadores de la Universidad de Washington han hecho un gran avance en el control del dolor. Un aparato de realidad virtual llamado Snow World. Leo ansía entrar en ese mundo virtual. Hemos descubierto que los quemados están dispuestos a hacer lo que sea. Parte de nuestro éxito radica en que los pacientes irán a donde sea si se les disminuye el dolor. Con la realidad virtual, el casco bloquea la visión del mundo real y tienes la ilusión de estar dentro del mundo recreado. Esa es la clave del éxito de esta terapia. Muchas gracias. Cuando termina la sesión de estiramiento, Leo se da cuenta de lo doloroso que ha sido el proceso. Vaya, Sí, por ahí te hemos estirado un poco. no sabía que estabas trabajándome los brazos. Estaba concentrado en el juego. El equipo ha descubierto que hay 5 zonas en el cerebro que registran el dolor. Con la realidad virtual, la actividad se reduce en las 5. El cerebro solo puede centrar su atención en una sola cosa a la vez. Si podemos captar la atención del paciente y alejarla del estímulo, los enfermos experimentarán menos dolor. La realidad virtual puede revolucionar el tratamiento del dolor. Con menos malestar, se reducen las hormonas del estrés y la curación es más rápida. Ahorrará dinero y tiempo. Pero lo mejor es que ahorra sufrimiento. Es tremendo ver a niños pequeños pasar por procesos tan dolorosos. Cuando los pasas a la realidad virtual, ríen en vez de llorar. Es increíble ver la diferencia. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cómo, si quitamos la atención, vamos a disminuir el dolor. Vale, se ha colado la S.
Las creencias, las expectativas, ¿vale?, también influyen. Es lo que se conoce como el efecto placebo. Es decir, si yo creo que algo me irá bien, me va a ir bien, y si algo creo que me va a ir mal, pues seguramente me vaya peor, ¿no? Entonces, el efecto placebo es bastante conocido, ¿vale? Aquí tenéis un experimento de Richard Wiseman que hizo sobre emborracharse sin alcohol. Entonces, os lo pongo porque es un poco el título de la charla. Rompe tus esquemas. En lo que se refiere al dolor, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el efecto placebo. Esta pastilla es una aspirina de verdad. Esta otra es azúcar. Si alguien nos diera la pastilla de azúcar y pensáramos que es una aspirina de verdad, lo más probable es que nos quitara el dolor de cabeza igualmente. Si esperamos que algo tenga un efecto, eso basta para que físicamente se produzca tal efecto. Al menos en teoría. El efecto placebo. ¿Es posible emborracharse sin alcohol? Bienvenidos al bar placebo. Hemos invitado a estos estudiantes a una copa gratis o a 10. Les hemos dicho que estamos investigando los efectos del consumo del alcohol sobre la autoconfianza y han aceptado pasar un par de agradables horas bebiendo, jugando y comportándose como estudiantes normales. Todo esto en un ambiente controlado y bajo la atenta mirada de nuestros investigadores. Y lo que es más importante, vamos a registrar cuánto bebe cada persona. Tengo buenas noticias para vosotros. Tenemos bebidas gratis. Bien. Lo que no saben es que hemos sustituido el alcohol de las bebidas con alternativas no alcohólicas. Esta noche lo más estimulante que van a tomar va a ser tónica y cerveza sin alcohol. Aquí están los botellines de cerveza y aquí están los licores. Vamos a serviros la primera bebida gratis. Sí. Los estudiantes se reúnen en el bar gratuito pensando que todo es un experimento para ver cómo afecta el alcohol a su autoconfianza. Todos parecen muy confiados a la hora de beber. Pasan los minutos y va aumentando la ingesta de bebidas. Con una media de 4 bebidas cada uno, les hemos pedido que califiquen su nivel de embriaguez del 1 al 10, siendo 1 sobrio y 10 hecho polvo. Si tenemos en cuenta que no han probado el alcohol, deberían decir 0. Supongo que 5. Pero no ha tomado ni una gota. Yo creo que 5 o 6 sobre 10. Y no ha llegado ni a oler la botella. Del 1 al 10. Está contenta. Yo diría 6. 7. Pongamos 6. 6 es un buen número. Vaya, habrá colado una petaca. O eso, o su cerebro le está diciendo que se está poniendo contentilla. No hace falta que diga que se me sube pronto a la cabeza, ¿verdad? No. Como creen que el alcohol es real, el efecto placebo engaña a sus cerebros y muestran los primeros signos de embriaguez. Bueno, es curioso porque les hacen varios tests, como andar a la pata coja, tal cual, no dan pie con bola. Concretamente el experimento, los camareros a unos les ponen una chapita azul y a otros roja, ¿vale? A unos les dan bebidas alcohólicas y a otros no. El experimento completo. Entonces, cuando les hacen los tests de embriaguez, pues responden igual los que creen que han bebido alcohol y los que no. Curioso, ¿verdad? Vale, el efecto placebo, pues no solo está en el alcohol. Esto de que un día sales y dices, hoy lo voy a petar y te tomas 2 cañas y ya estás más contento que unas pitas, ¿no? A ver, se sabe, por ejemplo, que una cápsula tiene más efecto placebo que una pastilla. Si la pastilla es más grande, se ha estudiado que tiene más efecto placebo. Y si es más cara, también. O sea, esto de que te llega la abuela y te dice, estas pastillas que me ha mandado el médico deben ser buenísimas porque valen una pasta, son carísimas, ¿no? Por ejemplo, los placebos azules funcionan mejor como relajantes y los placebos rojos mejor como estimulantes. En Alemania, un grupo de mujeres estuvo con un placebo durante 5 años y cuando se lo retiraban tenían síndrome de abstinencia, ¿no? Son cosas curiosas del placebo. Algo que se ha inyectado tiene más efecto placebo que una cápsula y que una pastilla. Como fisioterapeuta, las terapias manuales
tienen más efecto placebo que las pastillas. De hecho, hay una creencia, y aprovecho que está aquí José Luis, que él es profesor de un máster de terapia manual, y hay un estudio que le llaman en la terapia manual el efecto placebo el lobo con piel de cordero. Entonces, es curioso porque los pacientes, cuando se les manipula, si suena, creen que ha sido efectivo. Con lo cual tiene más efecto si suena que si no, cuando el sonido es algo que no interfiere en la... Incluso los propios profesionales, cuando son preguntados si suena, creen que han hecho mejor su tratamiento, ¿no? Aquí, si utilizamos aparatología, yo tengo experiencia de 2 estudios con láser. Los láser siempre es la última tecnología, ¿no? La guerra de las galaxias. Este año publicamos un estudio con láser en Clinical Rehabilitation que no teníamos efectos superiores al placebo. Claro, tú veías el láser y decías, o me curo con esto o no me curo con nada. Entonces, la fisio que había allí me decía, oye, que le pusimos en el grupo placebo en el hombro y ha venido porque está estupendo y dice que se quiere que se lo ponga en la rodilla. Digo, pónselo aunque sea encendido, que gastemos un poco más de luz, ¿vale? Entonces, toda la tecnología, y cuanto más puntera es, o sea, si tú ves un aparato ahí, ese dices, ya me curo. Y por supuesto, lo que más placebo tiene es la cirugía, porque es lo que más expectativas crea en el paciente. O sea, esto ya es como la bala final, ¿no? Dice, esto ya me opero y se soluciona, ¿no? Pues es lo que más efecto placebo tiene, porque es lo que más expectativas crea. Al fin y al cabo es una cuestión de expectativas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio aquí de artroscopia. A un grupo de pacientes le hacen una artroscopia real y le quitan el trocito de menisco, y a otro grupo de pacientes le hacen los agujeros, pero no le tocan el menisco. Con un seguimiento, 140 y tantos pacientes, con un seguimiento de 2 años, están exactamente igual en dolor y en funcionalidad los que les han quitado el trozo de menisco, lo que les han hecho la cirugía placebo. Esto es lo mismo, pero en inglés, where no better, ¿vale? Incluso con algo mucho más heavy, ¿no? Diría yo. Con un marcapasos que funciona a un grupo de pacientes y un marcapasos que no funciona a otro grupo. Y se ha visto que el marcapasos placebo tiene efecto, es decir, tiene un efecto placebo, mejora los pacientes que no, les ponen el marcapasos que no funciona, mejoran, a lo mejor no tanto como los que les ponen el marcapasos real, pero el hecho de que mejoren cuando te han puesto algo que no funciona, por cierto, este estudio lo veo de dudosa ética. ¿Vale? El efecto nocebo es lo contrario, es decir, si piensas que algo te va a ir mal, pues te va peor, ¿no? Entonces vamos a poner un vídeo de Aterriza como puedas, en el que se ve muy bien el efecto placebo. Doctor Ruma, que el señor Hammond ha comido pescado. Randy dice que hay 5 casos más y todos han comido pescado. Y el copiloto habrá comido pescado. ¿Qué le sirvió al radiotelegrafista? Pescado también. Perfecto, ya sabemos contra qué luchar. Todos los pasajeros que hayan comido pescado se pondrán violentamente enfermos antes de media hora. ¿Es muy grave, doctor? Extremadamente grave. Empieza con algo de fiebre, sequedad en la garganta. Cuando el virus penetra en la sangre, la víctima se marea y comienza a sentir picores y convulsiones. El veneno actúa en el sistema central nervioso y entonces causa espasmos musculares, seguido de un asqueroso babeo. En ese momento se colapsa todo el sistema digestivo acompañado de flatulencia y ventosidades incontrolables, hasta que al fin el pobre desgraciado queda reducido a un tembloroso pedazo de jardín. Bueno, pues si algo crees que te va a pasar, al final te pasa, ¿no? El efecto nocebo se da, ¿no? Bueno, aquí un pobre hombre que necesita un tacto rectal y lo sabe. Y él, que se lo va a hacer, se ha olvidado del lubricante y además le dice, te va a doler mucho. Te va a doler mucho. O sea, si alguien te dice que algo te va a doler mucho, lo que te potencia es el nocebo, ¿no? Si algo te va a ir mal, te va a ir muy mal, ¿no? Bueno, pues esto también está estudiado. Es
las palabras pueden herir, ¿no? Un estudio bastante curioso en el que se realizan procedimientos invasivos que son desagradables para el paciente y en un caso el médico que lo hace podría ser invasivo, un tacto rectal más invasivo que eso, ¿no? El médico que lo hace repite la palabra dolor constantemente o otro repite la sensación de frescor. No es un tacto rectal, ¿vale? Entonces resulta que en el caso de que nombra repetidamente la palabra dolor, esos pacientes perciben más dolor, más intensidad del dolor, que en aquellos casos que nombra reiteradamente la palabra frescor, fresquito, algo relacionado con el frescor, ¿vale? Pues por lo tanto las palabras pueden herir. Es muy curioso el efecto nocebo. Bueno, los hombres somos mononeurales. Alguna directamente la neurona va al pene, entonces si te joden esa neurona, date por jodido, ¿no? Entonces, este estudio también es muy curioso. Los betabloqueantes pueden producir impotencia, ¿no? Entonces hacen 3 grupos. A un grupo de pacientes no les dicen ni el nombre del fármaco ni los efectos adversos que produce. A otro grupo le dicen el nombre del fármaco, pero no los efectos adversos que produce. Y a otro grupo, tercer grupo, les dice el nombre del fármaco y los efectos adversos que produce. Pues fijaos los resultados. Los pacientes que no eran informados de los efectos adversos del fármaco ni del nombre del fármaco tenían un 3% de disfunción eréctil, un 3% de los pacientes. Del grupo que no fueron informados de los efectos adversos, pero sí del nombre del fármaco, existe Google, ¿no? Tenían un 15,6% tenían disfunción eréctil. Mientras que los que fueron informados de que podía producir como efecto adverso la disfunción eréctil, pues teníamos un 31% de los pacientes de ese grupo tenían disfunción eréctil. Pero no acaba ahí el tema. Es que la disfunción eréctil, como era por nocebo, se la quitaban con un placebo, le daban una pastillita de azúcar y decían, tómate esto que con esto se te quita. Y conseguían eliminarlo. Bueno, ya lo dicen, es más feliz el que menos sabe, ¿no? De todas formas, aquí a veces hay un conflicto ético, hay que informar a los pacientes, ¿no? Y a veces hay bastante debate de los conflictos éticos de la información, ¿vale? Que eso lo dejaremos para otro tema. Las salas de espera es un nocebo, o puede ser un nocebo o un placebo, ¿no? Esto de que vas y te dice, por ejemplo, un dolor crónico por excelencia es la fibromialgia, ¿no? Seguro que todos conocemos, pues muchas veces, venga, ¿tienes fibromialgia? Pues es muy bueno que vayas a la piscina. Pues sí, será muy bueno, pero es que en mi pueblo no había piscina, ¿no? Entonces yo no sé nadar, me tengo fobia al agua, pero todos los fisioterapeutas, pues es muy bueno que vaya a la piscina. No le preguntas a la señora si tiene fobia al agua. Claro, la mandas a la piscina y le creas una ansiedad. Pero ya no es el problema ese, sino que además mandas a un grupo todas juntas. Con lo cual una dice, ¿qué tal has pasado la noche? Y dice, bueno, parece que no he dormido mal. Llega la otra y dice, ¿qué noche he pasado? Sin comentarios. La otra, peor. Y al final le preguntas a la primera y dice, pues no te creas que yo no he dormido tan bien, que he tenido dolor, ¿no? Entonces las salas de espera a veces se convierten en un nocebo, ¿no? Porque, o el típico sin filtro que te dice, date por jodido, todas estas cosas, ¿no? O puede ser un placebo, si te encuentras con alguien positivo, ¿vale? Entonces, cuidado con las salas de espera, que a veces todo el mundo sabe, ha tenido de todo y sabe de todo, ¿no? Incluso la propia apariencia de la clínica o del hospital, ¿no? O incluso la propia apariencia del personal, ¿no? O sea, tú entras en una clínica y ves todo de última generación, todo limpio, todo colocado, no sé qué, tal, un montón de aparatos, ves al profesional impecable. Esto es como pasas por la puerta de un restaurante y tú dices, aquí se tiene que comer bien. Hay unas pintas espectaculares, ¿no? Pues eso va a influir en el efecto placebo o nocebo. Si tú vas al dentista y tiene más lamparones en el pijama que tal, pues dices, ya te está doliendo, ¿no? Entonces, son cosas que influyen, ¿no?
Bueno, esto está estudiado y se ha visto que con la resonancia magnética funcional se ha visto que para el efecto placebo se activan una serie de áreas cerebrales, disminuyen de actividad otras, que las tenemos ahí marcadas en negro o en gris, ¿no? Las que se activan más y las que disminuyen su actividad, y para el efecto nocebo, pues otras, ¿no? Esto está suficientemente estudiado y bueno, pues al final todo esto va a influir en la percepción del dolor, por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué investigaciones estamos haciendo nosotros en el dolor? Bueno, lo primero que os preguntaréis, ¿quién sois vosotros? Somos los Beatles. Bueno, no somos los Beatles, pero bueno, intentamos imitarlos, ¿vale? Bueno, nosotros somos el Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo y colaboramos estrechamente con algunos grupos de investigación de parapléjicos, concretamente con el Grupo de Investigación de Función Sensitivo-Motora del Hospital de Parapléjicos. Como siempre, pues hace falta el grupo y hace falta dinero, como decían por ahí, ¿no? ¿Y qué estamos estudiando en el dolor? Pues nosotros, como ha dicho Arantxa, yo me dedico a las corrientes eléctricas y al dolor. Entonces, hemos patentado un dispositivo, ¿vale? Estamos desarrollando, que se llama Neuromodes, es neuromodulación por estimulación eléctrica. Hay varios estudios preclínicos en animales y nosotros estamos investigando en humanos sanos de momento. Cuando lo tengamos en sanos, pues ya pasaremos a gente con dolor. Lo que hacemos es que provocamos un dolor experimental y el dolor llega al cerebro. Y cuando aplicamos una corriente eléctrica bloqueante, que hasta ahora esa corriente eléctrica no se está utilizando, ¿vale? Porque tiene una frecuencia muy elevada que no se está utilizando, observamos que si provocamos un dolor a la presión experimental, pues resulta que conseguimos bloquearlo, que no llega, ¿vale? No del todo, pero parcial. Es similar al bloqueo con los anestésicos, pero es un bloqueo, en este caso, en vez de químico, es físico, es por una corriente eléctrica. ¿Qué ventaja tiene? Que el bloqueo es rápidamente reversible, es decir, tú vas al dentista y te duerme la cara y se te despierta a las horas, ¿no? Esto en el momento que cesa la corriente bloqueante se revierte. Pues ahí estamos, publicando sobre esta línea, es una línea prioritaria de nuestro grupo y ahora estamos también abordando el tema, esto era con electrodor de superficie, colocando la corriente sobre la superficie, y estamos investigando, ahora estamos iniciando la investigación, a aplicar la corriente directamente sobre el nervio, acercarnos al nervio por una técnica ecoguiada, con el medio de ecografía, para poner la corriente allá donde está el nervio que queremos bloquear. Bueno, uno de los Beatles, el que sabe más inglés, está ahora de camino a Australia porque hay un congreso entre el 25 y el 30 de mayo a presentar precisamente este trabajo, en un congreso mundial de neuromodulación. Como vemos, durante la estimulación, pues aumenta mucho la presión que tenemos que hacer para llegar a provocar dolor. Como digo, a veces utilizamos el microscopio para ver el presupuesto que tenemos, ¿no? Entonces, hemos encontrado un partner, una empresa española, que es Ion Clinics, que se ha interesado por nuestra patente y está desarrollándola y nos está ayudando en este tema, ¿no? Aún así, pues necesitaríamos más. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Como es corrientes, pues estamos haciendo estudios como hemos dicho, que el dolor está en el cerebro, hay muchas cosas de aquí que influyen, de la corteza cerebral. En el dolor, pues estamos investigando con corriente directa transcraneal, es una corriente continua que se pone transcraneal, ¿vale?, en fibromialgia. Concretamente, este estudio va a empezar esta semana, ya está aprobado por el Comité de Ética, va a empezar en Talavera de la Reina, en el área integrada de Talavera de la Reina, en fibromialgia. Lo que intentamos es modular a nivel cortical la actividad de la corteza para el dolor, para la percepción del dolor. Bueno, por lo tanto, como vemos que en el dolor hay tantas
tantas cosas que actúan, quiero hacer mi pequeño homenaje al doctor Cepillo, que es un pediatra de Albacete, que ha fallecido este año. Es un pediatra que se dedicaba a la oncología, capitán optimista, le dieron el premio y, bueno, yo personalmente a él no lo conozco, pero su madre es una fisioterapeuta que conozco y la verdad es que pues esta labor hace falta, ¿no? La humanización de la sanidad va a actuar directamente en esas otras cosas que van a modular la respuesta del dolor. Yo no sé cuál de los dos bloques será más analgésico o mejor analgésico. Lo que sí que sé es cuál de los dos tiene menos efectos secundarios, ¿no? Y seguramente este va a tener menos efectos secundarios. Por lo tanto, va por su memoria y muchas gracias. Ahora podéis preguntar, otra cosa es que sepa contestar. Me ha llamado mucho la atención la artroscopia. ¿Cómo se hace ese tipo de cosas? ¿Cómo reclutáis a los pacientes para...? ¿O se coge a cualquiera así al azar y se le dice, te vamos a hacer una artroscopia y después sales de allí sin la artroscopia y con unos cuantos agujeritos? O sea... A ver, todos estos estudios pasan un comité de ética y tienen un consentimiento informado. Entonces, los pacientes saben... Desinformado, en realidad. No, pero los pacientes saben que habrá un grupo que se le hará y a otro grupo que no se lo hará. Son gente que ya está metida dentro del estudio, de un estudio. Claro, tú informas y dices, a unos se le hará y a otros no. No sabemos en qué grupo te va a tocar, si te hacemos solo los agujeritos o te tocamos. Claro, luego obviamente, después, si el paciente decidía hacer la intervención y no mejoraba, pues lo intervenían. Pero normalmente esto, hay una cosa en investigación con personas que es el consentimiento informado. Entonces tú informas y tienes que dar toda la información. Entonces el paciente, digamos, que firma o no firma en función de... O sea, que cuando tenga que ir a mirarme el hombro la próxima vez, si me van a hacer algo, me van a hacer algo. No voy a salir con la cosa del a ver si me han operado o no, ¿no? Lo primero que dicen, vas a participar en un estudio de investigación. ¿Quieres o no? Te explican el estudio y tú dices, pues no, yo voy a lo seguro o yo quiero que me operen y me lo toquen. Entonces, obviamente es algo voluntario. Igual que hay gente que pues hace algo por la ciencia, ¿no? Es una forma de... Es un sacrificio por la ciencia, dejarte hacer 2 agujeritos y luego, si tienes suerte, te tocan el menisco, no, pero como ves en este caso, daba igual. Por dejarlo claro. ¿Más preguntas? Bueno, Juan, lo primero, darte la enhorabuena y algo tan complejo como es esto del dolor, hacerlo tan fácil, ¿vale? Y comunicarlo como lo comunicas. Te hago una pregunta ya a nivel personal sobre el estudio que estáis haciendo con el tema de las fibromiálgicas. La hipótesis y la esperanza que tenéis con este tipo de tratamiento es con dosis pequeñas, resultados a corto, medio, largo plazo, o tratamientos duraderos para conseguir, es decir, como si fuera un ibuprofeno, más o menos. El estudio son 2 semanas de intervención, sesiones en días alternos, con lo cual nos salen 5 sesiones, 5 o 6 sesiones. Y vamos a hacer un seguimiento de 3 meses. Lo ideal sería hacer un seguimiento más prolongado, pero tenemos 40 por grupo, que son 120, en una ciudad como Talavera. Hay veces que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible. Entonces, si tenemos pérdidas, porque claro, cuando aumentas mucho el seguimiento del estudio, siempre vas a tener más pérdidas. Entonces, tenemos seguimiento de 3 meses y son 5 sesiones. Esto ya está estudiado, pero lo que nosotros aportamos es hacer ejercicio físico mientras se le aplica la corriente. Es decir, porque lo que sí está estudiado es que haga el ejercicio y luego se le aplique la corriente. Es como existen estos cascos, mientras que hace el ejercicio se le aplica la corriente. Y tenemos un grupo real, otro placebo
que se le pone el casco pero no se le sube la corriente, y un grupo control que no se le hace, o sea, que siga su tratamiento habitual. Entonces tenemos 40 por grupo, 120. ¿Ya por ahí? Vale. Hola Juan. Hola. Y una terapia o un fármaco que actúe a nivel del componente afectivo del dolor. Únicamente el afectivo. Sí, a ver, los antidepresivos, aparte de inhibidores de recaptación de la serotonina, ¿vale? Aparte de actuar sobre la depresión, que es un factor emocional que influye, también se ha visto que forman parte del sistema ese descendente inhibitorio del dolor, el sistema serotoninérgico. O sea, hemos dicho opioide, pero nos hemos olvidado que hay neuronas que expresan serotonina, noradrenalina, etcétera, dopamina. Entonces, los antidepresivos son un tipo de fármacos que se utilizan en el dolor y hay gente que los toma para el dolor sin tener depresión. Si tienes dolor y depresión, pues digamos, y ansiolíticos, etcétera, pueden actuar disminuyendo el dolor. Son fármacos en esa línea. ¿Por ahí? Los he dejado hechos polvo ya. Tanto dolor, ¿veis? Como tiene un efecto nocebo. Estás nombrando la palabra dolor tanto tiempo. ¿Alguien más? Pues nada, vamos con Bueno, agradecer a la intérprete. Gracias, Juan. Tenemos 3 camisetas. ¡Ah! Ay. Decía que tenemos 3 camisetas más. Quique, como ganes una, te juro que no voy a dar crédito. Ahí estás. Bueno. Ya sabéis cómo va. Kahoot.it. Tecleáis el PIN y venga, a incorporarse. ¡Qué estudiosos! Pues queda una, ¿no? Terminamos. A ver si se pone las pilas. El estrés. Aumenta el cortisol retrasando la curación. No influye en el dolor, disminuye la percepción del dolor, es positivo para la curación. Y ahí estamos, glutamato, Isabel, IA. Bueno. Os recuerdo a todos la oferta de investigación y ciencia, que estamos en promoción, y os invito a acompañaros mañana en el Buca Bar, donde tenemos la sesión que hemos llamado cortocircuito. Nos van a contar qué hace un físico trabajando en un proyecto para regenerar neuronas, continuidad con lo de hoy, y vamos a hablar de una actriz de Hollywood que también fue una gran inventora, Hedy Lamarr, todos la conocéis, y el sugerente título que le ha puesto César Sánchez a la charla es algo así como Hedy, Mussolini, el ave Crane, la Coca-Cola y los problemas de tu wifi. Gracias por venir. En nombre de Ciencia a la Carta, en nombre de Pint of Science, nos vemos en los bares.